palabra, licenciado Rico. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a las señoras senadoras, a los señores senadores y a todo el público presente. En el nombre del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda y todos los funcionarios de la Secretaría que me acompañan, estamos muy complacidos de estar esta tarde con ustedes para cumplir con nuestra obligación de informar a los señores legisladores respecto de este proyecto de ley de presupuesto para el año 2023 que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Tenemos preparada para hoy una presentación, digamos, habitual, donde vamos a tratar con la mayor síntesis, pero también con el mayor detalle posible, de recorrer los principales lineamientos que hemos tenido en consideración en el Poder Ejecutivo para la formulación de este proyecto de ley de presupuesto. Tomando en primer lugar algunas de los conceptos que vertió el viceministro en su alocución, en su reciente alocución, identificamos aquí 4 líneas que perfilan el mensaje que acompaña al proyecto de ley y que, diría yo, son las decisiones de política o los lineamientos de política que dieron el puntapié inicial al proceso de formulación. En primer lugar, como decía el doctor Rubinstein, hemos tenido a la vista un escenario macroeconómico para el año 2023, que ahora lo vamos a repasar rápidamente, que a la luz de la visión técnica y política del Poder Ejecutivo es un escenario realista por cuanto promueve o propone para el año, o anticipa, digamos, para el año 2023 ciertos comportamientos de las variables económicas, sean estas el crecimiento económico, la tasa de inflación, el crecimiento del mercado de trabajo y, consecuentemente, el comportamiento de la recaudación, es decir, del cálculo de recursos, uno de los vectores principales que tienen que ver con la formulación de la ley, digo, basado en un escenario que se entiende que es consistente y que es realista en términos de que es un escenario alcanzable. En segundo lugar, otro de los lineamientos que hemos tenido en consideración para formular este presupuesto tiene que ver con el resultado fiscal. El resultado fiscal midiendo puntualmente en esta oportunidad el resultado primario, que es, ¿no es cierto?, la diferencia entre la totalidad de la recaudación y el gasto primario, que es todo el gasto sin los intereses. Entonces, como ustedes saben, hay una política que lleva adelante el Poder Ejecutivo y que este Congreso ha acompañado porque también está, digamos, contenida en nuestro acuerdo con el Fondo Monetario, que tiene que ver con una meta de resultado primario. Esa meta de resultado primario, que para el año 2022 es del 2,5, un déficit primario de 2,5 del PIB, para el año 2023 es del 1,9. Después vamos a hacer alguna aclaración por ahí un poquito técnica, pero que tiene que ver, porque a veces medimos el resultado como devengado y como caja y eso puede llamar a alguna confusión, vamos a tratar de esclarecerlo. En tercer lugar, ponemos aquí como lineamiento la consolidación de los recursos. Efectivamente, ustedes saben que el Poder Ejecutivo viene llevando adelante una política tributaria que busca profundizar la recaudación de todos aquellos tributos o impuestos que son de naturaleza progresiva, ¿sí? A los efectos de precisamente fortalecer la recaudación nacional, dañar lo menos posible la actividad económica y justamente también contar con los recursos suficientes para financiar aquellas políticas públicas que promueven el cuidado y la protección de los sectores vulnerables y de todas aquellas áreas de la sociedad y de la actividad económica que necesitan del apoyo y de la promoción de la actividad pública.
Y en último lugar, esto que también mencionaba el señor viceministro, que es el ordenamiento fiscal, que no es ni más ni menos que la vieja pero no por eso menos efectiva idea de priorización de gastos. Es decir, todo el proceso de formulación de presupuesto en el seno del Poder Ejecutivo estuvo dominado por una necesidad de identificar cuáles son aquellos gastos que son prioritarios, cuáles son aquellos que deben contar con el financiamiento, insisto, prioritario, valga la redundancia, porque son las políticas de principal interés para el Poder Ejecutivo. Entonces, con estos lineamientos, que, insisto, están desarrollados en el mensaje que acompaña al proyecto de ley, con consideraciones, si ustedes quieren, más profundas y más técnicas, que justifican o que avalan, argumentan a favor de cuáles son las decisiones que se han tenido a la vista, avanzamos un poquito más hacia el escenario macroeconómico. El escenario macroeconómico para las áreas que formulamos el presupuesto como la Secretaría de Hacienda es clave, porque, como decía recién, es el elemento crucial o el conjunto de datos cruciales que nos permiten calcular la recaudación, ¿sí? Entonces, por eso el escenario macroeconómico, y como decimos en este caso, el hecho de que se trate de un escenario macroeconómico realista nos deja confiados respecto del cálculo de recursos y de la capacidad efectiva que vamos a tener como Poder Ejecutivo el año próximo para recaudar esos tributos y financiar las políticas que están contempladas en el presupuesto. Como decía el señor viceministro, en el año 2023 estamos proyectando un crecimiento real del PIB de 2%. Ahí hay una disminución respecto de lo que esperamos para el año 2022. Tienen luego el tipo de cambio nominal. El proyecto de ley es un poco más profuso respecto a distintas mediciones. Acá, para los efectos de no abrumar en la presentación, hemos puesto el tipo de cambio que el escenario macro prevé para diciembre del 2023. También en el proyecto de ley ustedes encuentran los de principios del año 2023 y los promedios, naturalmente. Luego está la inflación, también medida en diciembre como una variación interanual del 60%, como se manifestó recién. Hemos traído también a esta lámina el comportamiento del mercado de trabajo que se prevé para el año próximo. Vean allí que el RIPTE, que mide la evolución del salario, propone ese 63,2% de crecimiento o de variación interanual que, medida contra la inflación que prevemos para el año próximo, implica un crecimiento real, ¿no es cierto?, del salario, es decir, por encima de la inflación esperada, que está consignado en la línea siguiente. Este comportamiento para el mercado de trabajo para el año 2023 es consistente con el que venimos observando este año, particularmente el segundo semestre del año 2022 ha venido mostrando este comportamiento del mercado de trabajo, que lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando informamos la recaudación, cosa que hicimos el día de ayer para informar la recaudación del mes de octubre. Si ustedes miran nuestro comunicado, verán que el mercado de trabajo tiene un crecimiento positivo en términos reales, y prevemos que esa tendencia se, prolongará durante el año 2023. Y el último renglón que nos pareció interesante traer esta tarde, dentro de lo que es el escenario macro, es el saldo comercial, que vemos allí que prevemos para el año próximo. Estas son las diferencias entre las exportaciones y las importaciones, medidas en millones de dólares. Vemos un mejoramiento de 7.700 más o menos millones de dólares en el año actual a 12.300 millones para el año 2023. De vuelta, estas son las variables. Y ahora, cuando veamos un poquito más detenidamente el cálculo de recursos sobre las que se apoya, insisto, el cálculo de la recaudación, y también otras variables que están contenidas en el presupuesto, como los servicios de la deuda y otras cuestiones.
Entonces, volvemos sobre el punto del ordenamiento fiscal y el objetivo de déficit primario para el año 2023 de 1,9% del PIB, menos 1,9% del PIB. Ese SPN significa que es el sector público nacional. Esto ocurre porque en nuestros compromisos internacionales el déficit primario lo medimos en el sector público nacional. Para hacerlo rápido, el sector público nacional, ¿qué es? Es la administración, es decir, todos los ministerios y los organismos descentralizados, más las empresas y los otros entes. Es la visión más amplia del sector público nacional o federal. Y ese 1,9, técnicamente, insisto, no para abrumar, lo medimos, es un resultado que medimos en la caja, es decir, es la performance de las cuentas públicas medida por lo recaudado y lo pagado. Entonces, este 1,9 es nuevamente el déficit primario del sector público nacional medido en base caja. ¿Por qué hago esta digresión? Porque cuando ustedes analizan el proyecto de ley, verán que si este mismo resultado lo medimos en la administración pública nacional, es decir, sin las empresas y sin los otros entes, y en base de vengado, como lo mide el presupuesto, la recaudación esperada y los gastos presupuestados, ese 1,9 se transforma en 2,5, porque el devengado siempre es un poquito, ¿no es cierto?, más profundo. 2,5 de devengado en la Administración Nacional tiene como equivalencia el 1,9 en la caja en el sector público nacional. Estamos hablando de dos mediciones con diferencias de universo y de metodología de medición. Lamento la digresión, pero me parecía que era importante para tenerlo presente y si hace falta lo volvemos a repasar. Entonces, este cuadro lo que nos está mostrando, volviendo ahora sobre lo que es la Administración Pública Nacional, que es el objeto digamos, fundamental del proyecto de ley. Simplemente aquí intentamos comparar cuál es el resultado devengado en el año 2022, es decir, en el año actual, y cuál es el resultado devengado en el 2023. Precisamente en el año 2022 estamos esperando un resultado devengado en la Administración Nacional de 3,6 puntos del PIB. Este 3,6 puntos del PIB en el 2022 en el devengado es equivalente al 2,5 en la caja en el año 2022, que es el resultado al que tendemos. Cada vez que se dice 2,5 de déficit, bueno, es compatible con este 3,6, y del mismo modo en el año 2023 ese 2,5 en el devengado es compatible con el 1,9. Lo traigo aquí a colación porque parte de este ordenamiento fiscal tiene que ver con este proceso de consolidación fiscal, es decir, de reducción progresiva del déficit primario, que es uno de los objetivos de política fiscal del Gobierno Nacional. Medido en la caja, 2,5 en el 2022, 1,9 en el 2023, y este proyecto de ley es compatible con esto que estamos manifestando. Naturalmente, a los efectos de no abrumar, si vamos por digamos, las líneas de mayor agregación, la primera azul oscura, que son los ingresos totales, vean ustedes, y si la comparamos con los gastos primarios, vean ustedes que prevemos un crecimiento interanual de los recursos que es superior al crecimiento de los gastos. Esto es lo que nos posibilita lograr un resultado que disminuya, siempre medidos en términos del PIB. Entonces vean ustedes que prevemos que la recaudación del año 2023 respecto de la del 2022 crezca el 78,1%, esta es la variación interanual, en tanto que los gastos primarios crecerían al 68,5% en función de lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Una primera mirada muy
digamos, sintética sobre los recursos, luego volveremos sobre esto, vean que tenemos un crecimiento importante. Si miramos dentro de lo que es el crecimiento de la recaudación, tenemos un crecimiento importante de los ingresos tributarios. Esto significa IVA, ganancias, todo lo que tiene que ver con créditos y débitos, para nombrar los tributos más importantes, están creciendo muy cercano a ese promedio, y fíjense que todos por encima de la inflación esperada, que es el 60%. Una mejor performance pueden apreciar para aportes y contribuciones, precisamente por lo que decíamos recién. No solamente tenemos el crecimiento de la economía en aportes y contribuciones, sino este desempeño virtuoso del mercado de trabajo que venimos registrando en el año 2022 y que esperamos para el año 2023. Por eso tienen allí un crecimiento por encima del promedio de aportes y contribuciones. Y luego tenemos ingresos no tributarios, que son las rentas de la propiedad y otros recursos que tiene el Estado, que están creciendo un poco por debajo del promedio. Eso como gran pantallazo respecto de lo que es el comportamiento de los ingresos. Respecto del gasto primario, bueno, nuevamente aquí tenemos un crecimiento real del gasto esperado superior a la inflación esperada. Es decir, que también esperamos que el gasto público tenga un crecimiento en términos positivo, en términos reales, precisamente porque esa es una de las premisas, digamos, del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, mantener en este momento de la economía, mantener activo a la política fiscal, justamente buscando estos crecimientos reales ligeramente positivos, pero positivos en el gasto. Y ustedes ven allí distintos comportamientos según los tipos de gasto. Vean que tienen, bueno, el primero son las remuneraciones, creciendo un poco más del 70% interanualmente, las prestaciones de la seguridad social, que están calculadas naturalmente con una fórmula de movilidad que es compatible con este escenario macroeconómico que hemos destacado. Después vamos a explicar el tema de asistencia social, que tiene un crecimiento un poco por debajo del promedio, producto de algunas reservas que tenemos allí, y también un crecimiento interesante del gasto de capital, consistente con la política de incentivo a dicho gasto que lleva adelante el Gobierno Nacional. Lo hemos verificado en el año 2021, en el 2022 y el 2023 no es una excepción. Avanzamos con un poquito más de detalle y nos pareció interesante, de vuelta, para dar un poco de detalle y no abrumar, tratar de pensar al gasto no tanto por concepto, sino por finalidad, ¿no? Ustedes saben bien que el presupuesto prevé 5 grandes finalidades del gasto primario. Entonces, dentro de esas finalidades tenemos funciones, es decir, que son los grandes, como yo diría, objetivos que persigue el gasto en términos de política pública. Y lo que pretendemos mostrar aquí es, para las finalidades y las funciones, fundamentalmente, qué comportamiento tienen estas finalidades interanualmente. Hemos marcado con las 3 primeras, que tienen un color verde, aquellas que tienen un crecimiento interanual real positivo. Las 2 que están abajo tienen un crecimiento, pero que no alcanza esa positividad en lo real. Y vamos a hacer aquí una pequeña aclaración también, porque parte de estas asignaciones han sido revisadas por la anterior Cámara, por la Cámara de Diputados, y efectivamente en el dictamen que logró la aprobación, la media sanción, parte de estos gastos han sido revisados al alza. Lo vamos a repasar enseguida, pero
para no mezclar, nos pareció interesante traer aquí la versión original y ahora enseguida repasamos los 2 o 3 artículos que contienen revisiones sobre esto. Vean ustedes que la primera finalidad, que es administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad y servicios sociales, las 3 reflejan crecimientos que están por encima de la inflación, es decir, crecimientos reales positivos. Tenemos en el caso de servicios económicos un menor crecimiento. Eso obedece fundamentalmente a que dentro de esa finalidad registramos los subsidios económicos, es decir, los subsidios de transporte y de la energía que, producto de las políticas de segmentación y de revisión de tarifas, tienen una expresión menor en términos relativos en el año 2023 respecto a 2022 y por eso esta finalidad expresa un crecimiento que está por debajo del promedio y por debajo de la inflación, producto de esta decisión de política. La deuda pública no es el servicio de la deuda pública, en realidad son todos los servicios asociados a la deuda, comisiones y demás, que también están teniendo una expresión que crece menos que proporcionalmente un año contra otro. Esto es importante y voy sobre una cuestión que mencionaba en la filmina anterior. Si ustedes miran, esto fue objeto de revisión, insisto, en la Cámara de Diputados, pero antes de ir a la revisión, déjenme decirles, cuando ustedes miran la finalidad servicios sociales, pueden apreciar que el crecimiento de esa finalidad interanualmente, tal como la presenta el proyecto de ley, es un crecimiento real, positivo, ¿sí? Ese 71% que dice allí. Cuando ustedes miran o analizan la asignación por jurisdicción, pueden encontrarse en que por jurisdicción, quiero decir a nivel del Ministerio de Desarrollo Social o a nivel del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación, por jurisdicción encuentran asignaciones que son un poco menores que esto. Y me parece que es interesante explicarlo. ¿Por qué esto es así? Porque aparte de la asignación por jurisdicción, para esta finalidad en particular que estamos diciendo, el presupuesto prevé partidas que no están asignadas a esas jurisdicciones y que están como previsión para atender la política salarial o las políticas de incrementos que están asociadas a las mayorías o a la mayoría de los planes sociales. Sean que estos incrementos dependan de la movilidad o de otros factores. Para dar un ejemplo, el potenciar trabajo es un plan que incrementa su monto a medida que se modifica el salario mínimo vital y móvil. Entonces, esa política salarial o esos incrementos que serán propios del año 2023, cuyo porcentaje, cuyo guarismo todavía no conocemos, están asignadas como partidas de reserva para ser definitivamente asignadas a los ministerios que corresponda cuando se tome la decisión. Por eso, si ustedes hacen una mirada, pero esas reservas tienen una finalidad, entonces si hacen la mirada por finalidad, tienen esta película que tal vez pueda ser distinta a la de la mirada jurisdiccional. Ahora, simplemente para recordar, les decía que el dictamen de mayoría, que luego logró la media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, dispuso sobre esta estructura de finalidades y funciones, a través de artículos, naturalmente, una serie de modificaciones. Y estas modificaciones fueron algunas de naturaleza legal, pero otras directamente de indicaciones y o recomendaciones al Poder Ejecutivo de incrementar ciertas asignaciones. A los efectos de no abrumar, creo que vale la pena en esta oportunidad recordar, por un lado, el artículo 116 del dictamen de mayoría. Este artículo dispuso una serie de asignaciones complementarias. Yo diría que aproximadamente unos 300.000 millones de pesos dentro de ese artículo 116 tienen que ver
con la finalidad servicios sociales. Es decir, esta finalidad 3 que ustedes ven aquí va a estar, o en el dictamen que ustedes tienen para análisis, contempla una compensación que trae más 300.000 millones de pesos más a esta finalidad en detrimento de otras. Ese creo que es uno de los cambios más importantes. Tenemos algunos más, por ejemplo el artículo 7 que dispone asignaciones complementarias para la ley de bosques nativos. Tenemos el artículo 81 que dispuso la creación o el incremento y la creación del fondo compensador para el transporte del interior, y otras que, como por ejemplo el artículo 18 y el artículo 83, que son asignaciones puntuales. Pero de vuelta, el grueso, digamos, aparte de la planilla de obras, ¿no?, que tuvo también una revisión, la de obras plurianuales, el artículo 116 es el principal, en el dictamen de mayoría, el que de alguna manera reforzó las asignaciones a favor de esta finalidad número 3, servicios sociales, que ustedes ven aquí. Bueno, seguimos un poquito más. Acá simplemente es un repaso, incorporando algo más. Vemos aquí cómo, acá ¿qué mostramos? En primer lugar, les mostramos el sector público nacional, como dice el título, en base caja. Nuevamente acá lo que quisimos es repasar la idea del ordenamiento fiscal. Si ustedes miran el resultado primario, como diferencia entre ingresos totales y gastos primarios, ven este sendero de progresiva reducción del déficit primario medido en base caja, 3 puntos del PIB en el 2021, 2,5 puntos del PIB en 2022, 1,9 del PIB en 2023. Hemos incorporado allí el resultado financiero. El resultado financiero surge de adicionar al resultado primario los intereses de la deuda pública, el servicio de intereses de renta de la deuda, y entonces pueden ver allí el sendero de déficit financiero para el trienio, menos 4,5, menos 4, menos 3,7 para 2023. Estos son los efectos de ratificar, digamos, el compromiso o la previsión contenida en el proyecto de ley consistente con estas obligaciones asumidas por el gobierno nacional. Acá simplemente para expresar en un gráfico, las barras sombreadas y coloreadas tienen que ver con el resultado primario que acabamos de manifestar, y la línea oscura es el resultado financiero. Simplemente también porque nos parece importante nuevamente traer a consideración de esta honorable comisión el efecto de esta política de ordenamiento fiscal que precisamente busca mantener una política fiscal activa en términos de promoción de la actividad económica, de protección social, pero también de búsqueda de un progresivo equilibrio en las cuentas públicas. Y este es un objetivo y un empeño del Gobierno Nacional, lograr este objetivo con esta doble cara, este gráfico simplemente para mostrar este efecto. Bueno, si me permiten, vamos a hacer un repaso rápido respecto del cálculo de recursos. Reitero aquí, prevemos un cálculo de recaudación para el año 2023 que en promedio crece por encima de la inflación, es decir, estamos esperando que el comportamiento de ciertos tributos, sobre todo, sigan la actividad económica y esta dinámica de progresividad, digamos, en los principales tributos. Entonces, nuevamente, dos comentarios aquí. Fíjense que si nosotros
medimos la recaudación. Esta es la recaudación nacional, ¿sí? Es decir, es toda la recaudación que se percibe. Esto es lo que luego, vía la coparticipación, alimenta por un lado al Tesoro y al sector público nacional, y a las provincias con los coeficientes que indica la ley de coparticipación. Nos parece interesante acá mostrar dos cosas. Primero, los invito a ir a la última línea donde dice total. Fíjense que ahí mostramos en millones de pesos y en términos del PIB para el año 2022 y el 2023 el comportamiento de la recaudación esperada de 2022, porque todavía nos faltan 2 meses, y la calculada para 2023. Fíjense que tenemos una ligera caída en términos del PIB, 23,95 en el año 2022 contra 23,77 en el año 2023. Una ligera caída en términos del PIB. La variación interanual, si van un poquito más a la derecha en la misma línea, es ese 78,6% que habíamos informado recién. Entonces, si nos quedamos ahí en las columnas verdes para mirar un poquito las diferencias, un poco volviendo sobre lo que decíamos hace un minuto, tenemos por un lado un comportamiento del impuesto a las ganancias que está prácticamente en este promedio, 78,3% es la variación interanual. Déjenme manifestar aquí, sin ánimo de aburrirlos, que este cálculo, como el de todos los impuestos que están aquí, han tenido, como dije, a la vista, los equipos técnicos de la Subsecretaría de Ingreso Público han tenido a la vista, por un lado, el escenario macroeconómico, en el caso de ganancias, el PIB nominal, el RIPTE, el empleo registrado y el tipo de cambio nominal son las principales variables macro que, digamos, son tenidas en cuenta o determinan el cálculo. Ustedes saben también que desde un punto de vista técnico no solamente tenemos en cuenta el escenario macroeconómico, sino también hechos que tienen que ver con la administración tributaria. Entonces, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con exenciones, con tratamientos especiales, con diferimientos, adelantamientos, que tienen que ver con el comportamiento de los recursos, también son tenidos en cuenta. El proyecto, o mejor dicho, el mensaje que acompaña al proyecto de ley detalla cuáles son esos eventos como para, digamos, acompañar de una manera verosímil los supuestos sobre los que están hechos estos cálculos. En particular, en el caso de ganancias, hemos tenido a la vista la resolución 5246 de AFIP que dispone este adelantamiento de impuesto a las ganancias. Hemos tenido los comportamientos que tienen que ver con tratamientos para ganancias de personas humanas. Bueno, en fin, no quiero abrumar, todos los hechos, insisto, relevantes que tienen que ver con la administración tributaria. El IVA neto de reintegros también tiene un comportamiento todavía un poco más, digamos, pronunciado que ganancias en términos de variación interanual, 80,7. Hemos tenido en cuenta acá fundamentalmente el comportamiento del PIB nominal y el comportamiento de la actividad al momento de su cálculo. Déjenme llamar la atención sobre la seguridad social. Nuevamente, lo decíamos recién, este 83% de crecimiento interanual tiene que ver con el comportamiento que esperamos, insisto, que está registrando y que esperamos para el mercado de trabajo para el año 2023. Tenemos también un crecimiento un poco menor que el promedio para el comercio exterior. Esto en cuanto al comportamiento de la recaudación. Fíjense lo que yo decía recién, si lo miramos en términos del PIB, las barras lo grafican, tenemos una ligera caída de la recaudación esperada en términos del PIB, es decir, que estamos manteniendo o reduciendo ligeramente la presión tributaria, que creo que esto es un detalle importante para nombrar aquí. Esta siguiente lámina trae un tema que ha tenido mucha discusión,
por lo menos en la Honorable Cámara de Diputados, y es el gasto tributario. El gasto tributario, como seguramente ustedes conocen, se informa anualmente en el mensaje que acompaña al proyecto de ley. Y el gasto tributario está, relacionado con normas que tienen que ver con los impuestos y con exenciones o con regímenes de promoción específicos que establecen una merma, una pérdida de recaudación en pos de un objetivo de política, sea vinculado con el tributo o sea vinculado con algún régimen de promoción económica en particular. Simplemente recordar o ilustrar cuál es el impacto de ese gasto tributario en términos de pérdida de recaudación. Si medimos, esto lo medimos todos los años, insisto, en el proyecto, en el mensaje, perdón, que acompaña al proyecto de ley. En este año en particular, aparte de ese capítulo habitual, se incluyó una separata que, por un lado, identificó los principales gastos tributarios y también adicionó una serie de asignaciones que vía el presupuesto tienen este mismo efecto de promoción sectorial o económica, ¿sí? Por eso se habla de ese guarismo que es de 4,7, 4,8, que es la suma de los dos. Del 2,5 que ustedes ven aquí en la lámina, que es el gasto tributario propiamente dicho, más este otro agregado que, insisto, está en la separata y que tiene que ver no estrictamente con gasto tributario, sino con asignaciones directas del presupuesto que tienen una finalidad comparable o similar a la del gasto tributario. Simplemente poner el foco un cachito sobre esto, recordar que tenemos un capítulo en el mensaje, como dije recién, que detalladamente inspecciona tributo por tributo y régimen por régimen cuáles son las alícuotas y cuáles son los montos que nos permiten precisamente identificar estas mermas y esta expresión en términos del PIB que estamos mostrando aquí. 2,5 del PIB para el año 2023 es el gasto tributario medio de esta forma. Para ir cerrando, hablábamos del tema del ordenamiento del gasto, de la priorización. Nuevamente, el mensaje que acompaña al proyecto de ley establece prioridades de gasto, es decir, aquellas que hemos tenido, en las que hemos tenido especial cuidado de priorizar. Naturalmente que esta priorización obedece a las indicaciones del Poder Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete y que desde el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, recogemos como prioridades para la asignación. Naturalmente que esta asignación y este ordenamiento, como manifestábamos antes, tiene que ver con la búsqueda de un sendero progresivo de disminución del déficit primario. Entonces, lo que nosotros nos encontramos, así como dijimos que teníamos una ligera caída de la recaudación esperada en términos del PIB para el año 2023, bueno, al gasto le ocurre lo mismo. Entonces, si ustedes miran o midiéramos el gasto primario, acá para hacerlo compatible con el 1,9, damos de vuelta, en el sector público nacional base caja, 19,9 es el gasto primario en términos del PIB, el que esperamos para este año 2022, este es el compatible con el resultado primario de menos 2,5% del PIB para 2022, se transforma en 18,7% del PIB para el año 2023. Como vemos aquí, tenemos naturalmente un ordenamiento y una priorización para acompañar este sendero. La priorización tiene que ver con que el tratamiento no es igual para todos los gastos. Entonces, aquellos
esto es una verdad de perogrullo, pero bueno, todo aquello que es prioritario y recibe una asignación que, digamos, la distingue. Fíjense que el Poder Ejecutivo Nacional sigue considerando al gasto de capital como un motor importante del gasto público en términos de su contribución al crecimiento de la economía. Es por eso que, aún en este contexto de reducción progresiva del déficit primario, ustedes ven que seguimos manteniendo un comportamiento expansivo del gasto de capital. De hecho, 1.5% del PIB esperamos que sea en 2022 y 1.6% en el año 2023. Es decir, que hemos buscado dentro de este contexto de ordenamiento y de consolidación una priorización para el gasto de capital, que ha sido asignado en el actual proyecto que está bajo análisis de esta honorable comisión. Ha buscado no solamente identificar aquellos proyectos de mucho impacto a nivel nacional, como puede ser el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que tiene un financiamiento completo para dicho tramo en el actual proyecto, sino también ha buscado una visión federal equilibrada. Allí ha habido un trabajo muy importante de distintas áreas técnicas, como la Dirección de Inversión Pública, que depende de Jefatura de Gabinete, y los ministerios que tienen competencia primaria en esta, el de Obras Públicas, el de Hábitat, para buscar, digamos, una asignación equilibrada, no solamente en estos proyectos de gran impacto nacional, como el que acabo de mencionar, las represas podría ser otro caso, sino también esta visión federal. Entonces aquí un foco puesto en el gasto de capital y contrario senso, como digamos, al final tenemos que reducir en términos del PIB, como dije al principio, si hay algunos que crecen, hay otros que decrecen. Bueno, típicamente los subsidios económicos, producto de la política de segmentación que está proponiendo y encarando el Gobierno Nacional para tarifas, son los que tienen un comportamiento, digamos, declinante en términos del PIB. Fíjense que el total de subsidios económicos que prevemos para el año 2022, medido en términos del PIB, es 2,6% del PIB. Esperamos que, fundamentalmente de la mano de la reducción de los subsidios energéticos, en conjunto los económicos, es decir, transporte y energía, sean 2,1% del PIB en el año 2023. De 2,6 a 2,1, si ponemos el foco en los energéticos, ¿ven? Estos son los que caen más. De 2,1, que es el subsidio energético que tenemos previsto en términos del PIB para 2023, 1,6 para 2022, quiere decir, mil disculpas, 1,6 para el 2023. Bueno, entonces, en este marco de ordenamiento, de preservación de la consolidación y de, digamos, identificación, simplemente y no tan simplemente, estas son los 5 pilares, las 5 prioridades que, digamos, han estado a consideración del Poder Ejecutivo al momento de formular el presupuesto. Nuevamente, todos y cada uno de estos están consignados en el mensaje que acompaña el proyecto de ley, están, digamos, identificados con un grado importante de detalle. Ustedes pueden encontrar, y discúlpenme que le haga un poquito de propaganda al proyecto, digo, ustedes pueden encontrar allí una visión jurisdiccional, es decir, cuáles son los principales programas por ministerio. Pueden encontrar allí una visión un poco más horizontal, es decir, cuáles son los programas que contribuyen a ciertas políticas horizontales prioritarias, como pueden ser las políticas que tienen que ver con la reducción de las brechas de género, o las políticas que protegen a la niñez, o las que tienen que ver con, digamos, la mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Esa es otra mirada que pueden tener, y en todos los casos tienen una visión, como decimos técnicamente, físico-financiera, es decir, no solamente las asignaciones, sino cuáles son las metas que los distintos ministerios se proponen para
esos programas. Para ir cerrando, señor presidente, por cada uno de estos pilares, sin ánimos de abrumar, nombrar solamente aquellas que son las asignaciones más importantes o más relevantes, digamos, sea esta relevancia medida por el peso financiero de la asignación o por la relevancia. Muy rápidamente, en el caso de infraestructura, yo les nombraba las obras de energía. Creo que es muy importante recordar o insistir el financiamiento de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, también distintas obras que tienen que ver con represas, por supuesto en los tramos que corresponden al ejercicio 2023, y cuando hay necesidad de plurianualidad están contenidas en la planilla específica que aprueba esas obras. También tenemos asignaciones importantes a nivel de la Dirección Nacional de Vialidad. Allí tenemos, aquí es donde por ahí notamos con mayor claridad digamos, el criterio federal de asignación, todo tipo de obras viales en todo el país. Me parece que es importante también nombrar la asignación de 183.000 millones de pesos para el programa Procrear, que es todo este sistema de préstamos y ayudas para la construcción de viviendas. Las obras de ENOSA, la asignación es un poquito más baja, pero tal vez debiera ser vista esta en conjunta con las de AISA, ¿no? Porque AISA en el AMBA, ENOSA en todo el país son los dos organismos, bueno, un caso una empresa, otro caso un organismo descentralizado, que se ocupan específicamente de todo lo que tiene que ver con el agua potable y el alcantarillado, con este alcance regional. Y también obras de transporte fluvial, está el Canal Magdalena y otras obras allí que nos ha parecido importante recordar en esta tarde con ustedes. Para el caso de salud, bueno, no tenemos, digamos, ninguna novedad en términos de programa. Los programas que se financian son programas vigentes, pero simplemente, digamos, recordar que tenemos un financiamiento que consideramos suficiente para todo lo que es el plan de vacunación, esos 117.000 millones de pesos, también para los aportes que el Gobierno Nacional realiza a estos hospitales, que son el Posadas, el Garrahan, todos los que son del sistema SAMIC, que también tienen un financiamiento el que le corresponde a la Nación, porque en muchos casos, como ustedes bien saben, también concurren otras jurisdicciones provinciales a su financiamiento. Por supuesto, también el programa SUMAR, que es un programa que también está vigente, todos tienen un financiamiento razonable. Lo mismo tenemos para educación. Acá también, en el caso de educación, ustedes saben que en el dictamen de mayoría se introdujo un artículo que propone una asignación adicional para, en realidad, no tanto para el Ministerio, sino para la función educación, a los efectos de estar un poco más próximos a lo que indica la ley de educación, que como ustedes saben, desde que esta administración está a cargo del Gobierno Nacional, ha ido progresivamente incrementando el porcentaje del PIB asignado a la función educación, sin recuperar todavía los niveles del año 2015, pero bueno, tendiendo a ello, el dictamen de mayoría ha, digamos, propuesto una asignación adicional a estos 748.000 millones de pesos que están aquí. Tenemos también las asignaciones para las becas Progresar, que son también una política prioritaria, como también los puntos 5 y 6 que tienen que ver con, y bueno, y por qué no el 4 también, que tienen que ver fundamentalmente con aspectos de infraestructura, sean estos de conectividad, dispositivos o directamente obras edilicias para el caso de escuelas y jardines maternales o jardines de infante. En ciencia e innovación,
También manifestar que el proyecto de ley está en línea con la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto a la asignación que dicha ley propone, para que también, como ustedes saben, es por supuesto una ley de este Congreso que busca una asignación progresiva en términos del PIB para la ciencia y la tecnología. 0,34 del PIB es el porcentaje que la ley prevé para el año 2023. El proyecto de ley cumple con esa asignación y tienen allí consignados los principales asignaciones que tienen que ver fundamentalmente con el financiamiento de los recursos humanos, no solamente en el CONICET, sino en todos los organismos del sistema de ciencia y tecnología del Gobierno Nacional. También nos parece importante para de alguna manera reforzar también, tan importante para todos, pero en particular para este honorable Senado, el programa de federalización de la ciencia, que ya tiene ejecución en el año 2022 y que prevé su continuidad para el año 2023 con esta asignación de 51.000 millones de pesos y esos casi 10.000 proyectos de ciencia y tecnología que se financian en todo el país. También han recibido tratamiento prioritario los desarrollos nucleares, tanto de CONEA como todos los organismos que están nucleados en CONEA y las empresas que se ocupan de la inversión nuclear específicamente. Y ahora sí, para cerrar, para no aburrirlos más, el último de los pilares tiene que ver con los proyectos que siguen teniendo un financiamiento prioritario y que tienen que ver con la inclusión social, con la protección de los sectores vulnerables y con las políticas activas que lleva adelante el Gobierno Nacional para disminuir las brechas de género. Entonces, tienen aquí consignados los principales proyectos. En el caso, bueno, los que tienen que ver con la protección de los sectores vulnerables son los programas, no hay programas nuevos, son los que están vigentes y que tienen un financiamiento, digamos, acorde para el año 2023 y también aquellos que están, por un lado, en el Ministerio de Mujeres, que es el programa, básicamente el programa Acompañar, pero también están financiadas, y esta mirada más horizontal lo busca, están financiadas todas aquellas acciones en otros ministerios, puede ser también el de Obras Públicas, para dar un caso, que también buscan a través de sus acciones prioritarias tener una mirada y una inversión que disminuya las brechas de género. Bueno, por mi parte creo que no tengo nada más, efectivamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, vamos a escuchar ahora al secretario de Finanzas, licenciado Setti.